Amén, amén. Bendito sea el Señor, creador del cielo y de la tierra, es Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo, el Salvador de las almas y el Espíritu Santo de Dios. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo ser, un solo Dios. Amén. Voy a cantar, amén, el mensaje que se llama Dios sí condena. Amén. Nombre de Jesucristo. La ra 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 ra, 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 hey, la ra 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 ra. Dios sí condena a los que roban. Dios sí condena a los que estafan. Dios sí condena los usureros. Dios sí condena a los que apuestan. Dios sí condena secuestradores. Dios sí condena los violadores. Dios sí condena los que sobornan. Dios sí condena a los que mienten. Dios sí condena a los que engañan. Dios sí condena a los chismosos. Dios sí condena los asesinos. Dios sí condena los homicidas. Dios sí condena a los borrachos. Dios sí condena a los glotones. Dios sí condena los marihuanos. Dios sí condena a los viciosos. Dios sí condena los prostitutos. Dios sí condena las prostitutas. Dios sí condena los traficantes. Dios sí condena a los payasos. Dios sí condena los adivinos. Dios sí condena los echa suerte. Dios sí condena los hechiceros. Dios sí condena los necromantes. Dios sí condena las noveleras. Dios sí condena a los actores. Dios sí condena a los que embrujan. Dios sí condena a los que hacen magia. Dios sí condena las envidiosas. Dios sí condena las avarientas. Dios sí condena la ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra. Oigan y escuchen muy bien, hermanos, que reflexionen y se arrepientan. La ra 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 ra, ta 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 ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra. Hey. Dios sí condena a los que roban. Dios sí condena a los que estafan. Dios sí condena los usureros. Dios sí condena a los que apuestan. Dios sí condena secuestradores. Dios sí condena los violadores. Dios sí condena los que sobornan. Dios sí condena a los que mienten. Dios sí condena a los que engañan. Dios sí condena a los chismosos. Dios sí condena los asesinos. Dios sí condena los homicidas. Dios sí condena a los borrachos. Dios sí condena a los glotones. Dios sí condena los marihuanos. Dios sí condena a los viciosos. Dios sí condena los prostitutos. Dios sí condena las prostitutas.
Dios sí condena los traficantes, Dios sí condena a los payasos, Dios sí condena los adivinos, Dios sí condena los echasuertes, Dios sí condena los hechiceros, Dios sí condena los necromantes, Dios sí condena las noveleras, Dios sí condena a los actores, Dios sí condena a los que embrujan, Dios sí condena al que hace magia, Dios sí condena las envidiosas, Dios sí condena las avarientas. Oigan y escuchen muy bien, hermanos, que reflexionen y se arrepientan. Tararara, 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 tararara. Amén, bendito sea el Señor, amén. Así que, amén, mis hermanos, mis hermanas que andan haciendo eso, amén, pues arrepiéntanse, amén. Amén, que andan ahí de actores. Actor quiere decir o significa hipócrita, amén. Y saben que Dios no quiere a los hipócritas o a los tibios, amén. Así que arrepiéntanse, mis hermanos, mis hermanas, si andan haciendo todas estas cosas, si andan de usureros, amén. Amén. ¿Qué es la usura? Pues que anden ahí cobrando con intereses, pues algo que prestan. Eso es pecado, amén. Los usureros van a ir al infierno, amén. También aquellos jugadores de apuestas, amén. Todos esos, amén. Los echasuerte, todos esos que jugadores de la suerte, todos esos van a ir al infierno, amén. 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 Así que arrepiéntanse, amén. Todas esas mujeres y hombres que andan haciendo estas cosas, amén. Porque todo, por estas cosas, pues Dios los va a llevar a la condenación eterna en su juicio, amén. Amén, porque la paga del pecado es muerte, amén. Así que arrepiéntanse, mis hermanos, mis hermanas y mis amigos, mis amigas, amén, que no son creyentes, arrepiéntanse principalmente de la mentira, amén, de que Dios no existe, amén, de decir que Dios no existe, amén. Arrepiéntanse de ser incrédulos a la palabra de Dios, amén, porque por esas cosas van a ir al infierno. Porque nadie tiene excusa delante de Dios para decir que Él no existe, porque Él se muestra a través de todo lo que Él hizo. Él hizo toda la creación, amén. No se hizo por el azar ni nada de esas cosas que apareció así de la nada. Dios es el creador. ¿Cuál Dios? Amén, pues el gran yo soy, amén. Amén. Jesucristo, amén. Porque Jesucristo, amén, pues es Dios hecho carne, amén. Así lo conocimos, Jesús el Salvador. Jesús quiere decir el Salvador. Yeshua, el Salvador, amén. Pues que es Dios mismo hecho carne, porque pues es el verbo de Dios, amén. O sea, es Dios, amén. Así que arrepiéntanse, amén, de andar diciendo que Dios no existe. Ya dejen esas fábulas, esas mentiras, de esos lobos vestidos de oveja, de todos esos ministros de Satanás que pues dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, y si es la palabra de Dios, ahí viene la historia, amén, de cómo Dios hizo el universo, amén, viene pues porque Dios habló a través de todos sus profetas, amén, habló, amén, les mandó ese mensaje a través de su Espíritu Santo, amén, usó a esos profetas para hablar todas estas cosas de cómo hizo la creación, cómo hizo al hombre, cómo hizo todo lo que existe, a los animales y pues la hierba, amén, cómo hizo el sol, la luna, las estrellas, los ángeles, amén. Así que mi amigo, mi amiga, que no crees en Jesucristo, que no crees en Dios, arrepiéntete porque no hay excusa ante Dios. Vas a darle cuentas a Dios, te vas a presentar ante Dios, amén, en ese juicio que va a hacer a todos, amén, a todos y a cada uno de los hombres, amén. Y pues
ahí, pues, por causa de tus pecados, pues va a condenar o castigar y condenar tu alma, porque esa es la paga por tus pecados, porque todo eso lleva castigo, todo el pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es infracciones de la ley o de los mandamientos de las leyes de Dios. Amén, eso es, porque pues como creador, como Señor de todas las cosas, pues Él dio mandamientos a todos los hombres. Principalmente el mandamiento que transgredió el hombre fue el que le dijo a Adán. ¿Qué le dijo a Adán? Le dijo que no comiera de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y pues el hombre cayó en ese pecado, y ahí es donde el hombre pues pecó, y pues por el pecado del hombre pues también vino la muerte. Amén, porque por eso también la gente murió. Amén, pues Adán murió por causa del pecado, o sea, físicamente murió, y espiritualmente pues cayó. Amén, pero pues el Señor Jesucristo vino, amén, pues a hacer esa obra redentora para poner en paz, amén, a Dios con el hombre. Amén, amén. Pues por eso te hablamos, amén, de Jesucristo, porque es el segundo Adán que vino a restablecer las cosas que pues hizo el primer Adán, amén, que cayó en pecado. Amén, amén, ese fue el primer pecado, y de ahí pues el Señor, amén, pues mandó más mandamientos. Amén, ya después que escogió a ese pueblo de Israel, amén, a toda esa pues descendencia de Jacob, para que guardara sus mandamientos, sus leyes, y no más a ellos, sino a todos, ¿va? Pero a ellos los puso, amén, como testimonio. Amén. Así que mi hermano, mi hermana, ese es el pecado. El primer pecado fue el que hizo Adán y Eva, amén, de comer del árbol de la ciencia, y luego ya después pues el Señor mandó más mandamientos, y pues los hombres han pecado haciendo pues lo contrario a lo que Dios manda. Amén. Y pues por esos pecados pues van a sus almas a ir a la condenación eterna. Amén. Así que arrepiéntanse, amén, de todos los pecados, y crean en Jesucristo para que Dios les perdone los pecados por medio de esa obra redentora, por medio de la sangre redentora que derramó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Ese sacrificio que hizo para reconciliar al hombre con Dios. Amén. Para que todos aquellos que crean, amén, que crean, no sean condenados, sino que obtengan la vida eterna. Amén. Así que arrepiéntete, mi amigo y mi amiga, en el nombre de Jesucristo. Tú que eres un ladrón, tú que eres un estafador, un usurero, amén, un jugador de apuestas, amén, un tramposo, un secuestrador, un violador, amén, alguien que soborna, amén, que miente, que engaña, que chismea, amén, que a lo mejor pues eres un asesino, un homicida, borracho, un vicioso, un glotón, un marihuano, amén, un piedrero, amén, que andas en vicios. Todo eso es pecado. Amén, tener vicios, porque destruyen el cuerpo y se convierten en homicidas. Amén, así que arrepiéntanse todos aquellos que andan haciendo estas cosas, que andan de prostitutos, prostitutas, traficantes, amén, que andan ahí de payasos, de actores, amén, de comediantes. Todo eso es pecado ante los ojos de Dios. Amén, que andan ahí en prácticas de hechicería, andando de adivinos, amén, de echasuertes, o jugadores de la suerte. Todos esos van al infierno. Amén, así que arrepiéntanse. Amén. O los necromantes, todas esas noveleras también van al infierno. ¿Por qué? Porque todo eso de las novelas es puro teatro, pura mentira, puro engaño, puro sacrificio emocional a los demonios, porque inventaron el teatro los demonios, valiéndose de los romanos, de los griegos, para darle culto, amén, pues a ellos, ¿va? Pues acordémonos que los ídolos,
de los hombres son vanidad, amén, pero detrás de esos ídolos están los demonios, amén, y pues inventaron eso para que les dieran los hombres pues sacrificio emocional, inventaron por eso el teatro, amén, y también inventaron pues los juegos, todos esos juegos olímpicos, porque esos juegos los inventaron para darle pues sacrificio a sus ídolos. ¿Cuáles? Esos dioses que dioses olímpicos que ellos adoraban. Y acuérdense que cada demonio, o sea, detrás pues de esos ídolos, pues es donde los demonios, amén, pues están, amén. Y pues en realidad al que se les da el culto o el sacrificio, pues a los demonios, amén. Así que arrepiéntanse, mis hermanas noveleras, peliculeras, teatreras, amén, arrepiéntanse, amén, amén, ya no anden ahí de actoras, de hipócritas, amén, porque eso es pecado, amén, ya dejen la brujería, la magia negra, la magia blanca, toda magia es pecado, amén, toda brujería es pecado, ¿no? Que brujería blanca, que brujería negra, roja, todo eso es pecado, amén, amén, así que también dejen la envidia, de ser ávaras, amén, con lo que tienen, de no ayudar a los que necesitan, amén, de ser ávaras de los bienes materiales o avarientas, que pues tener avaricia es también igual a tener idolatría, amén, ¿a qué? Pues a los bienes materiales, al dinero, amén, amén, así que arrepiéntanse, amén, en el nombre de Jesucristo, reflexionen, arrepiéntanse en el nombre de Jesucristo, todos aquellos, tanto incrédulos como creyentes, arrepiéntanse en el nombre de Jesucristo, amén, porque hay muchos hermanos y hermanas que andan ahí de hipócritas, de noveleros, de noveleras, viendo todo eso y dándole todavía sacrificio emocional a los demonios, o muchos andan jugando los deportes, amén, y pues eso también es darle sacrificio a los demonios. Todos esos juegos que han inventado pues Satanás a través de los hombres, pues por ejemplo esos juegos mecánicos, de las kermeses, de todas esas fiestas paganas de la Iglesia Católica Romana, pues todo eso es pecado, todo eso es sacrificio a los demonios, amén. Todas esas cosas que ponen en los parques, que es que el juego recreativo es para que tus hijos les den sacrificio a los demonios, todo eso es que el pasamanos, que el columpio, todo eso es para dar sacrificio físico, amén, a los demonios, amén. Así que arrepiéntanse, mis hermanos, mis hermanas que estaban haciendo esas cosas, ya dejen de ver películas, dejen de ver novelas, amén, dejen de ver series, dejen de ver todo eso, porque todo eso viene del teatro, amén, de andar ahí viendo a los payasos, de ir al circo, todo eso viene del teatro, todo eso viene de darle sacrificio corporal y emocional a los demonios, amén, y también esos juegos de pelota, de fútbol y todo eso, amén, en el nombre de Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos, amén, y les siga dando, amén, pues sabiduría, entendimiento y discernimiento de lo bueno y de lo malo, amén. Amén, en el nombre de Jesucristo. Gracias Padre, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, reciban bendiciones en el nombre de Jesús, amén, y también, amén, de parte de este servidor de Dios, de este servidor, amén, profeta de Dios, puesto por Dios, no por hombres, amén, como decía Pablo, y es cierto, amén, porque ahí hay pues profetas o pastores que los ponen los hombres, amén, pero hay otros que los pone Dios, amén, directamente Él, a través de sus dones, amén, hay otros pues que van a un instituto a estudiar para ser profetas, pastores, maestros, evangelistas, amén, y pues los ponen los hombres, no los pone Dios, amén, y pues esos en verdad pues son falsos pastores. ¿Por qué? Porque no los ha puesto Dios en verdad, sino que lo pusieron los hombres, o ellos mismos se pusieron como pastores y andan enseñando mal, amén, amén. Por eso es mejor, mis hermanos, mis hermanas,
que quieren ser pastores, amén, que quieren que Dios los use, pues pídanle a Dios sus dones, que los apruebe, que les dé sus dones para que puedan ministrar a través del Espíritu Santo, amén. Va a venir el mensaje de Dios, amén, a ustedes, amén, amén, porque son unciones, son poderes de Dios, son pues dones de Dios, amén, que ha depositado en todos aquellos que le buscan, amén, pues que quieren agradarle y que quieren servirle, amén. Así que mejor oren, ayunen y pídanle al Señor ese don, porque son dones de maestro, de pastor, de evangelista, de apóstol, amén, porque el Señor es el que te envía, no los hombres, el Señor, amén, amén. Y ya dejen esas palabrerías, esas enseñanzas huecas de que ya no hay apóstoles, que no hay profetas. Eso es mentira del diablo, amén, porque el Señor sigue dando sus dones a sus hijos, amén. Así que Dios los bendiga a todos, que Dios les bendiga, amén, amén, amén.